Lo que sí quería repasar un poquito es, no me acuerdo, yo creo que sí, pero farmacopea, si les quedó más o menos en la cabeza, si alguno tiene una duda. Farmacopea. ¿Viniste a la clase? No vine, no vine. Bueno. Después le pedí la junta a algún compañero. Es un tema sencillo pero importante que seguramente va a entrar en algún punto del parcial porque farmacopea lo tiene que tener una buena noción. Eso pídanlo después. Farmacopea argentina. O farmacopea en general, porque también no solo de Argentina. Digo, yo lo sé. Pídanlo porque es un temita importante. Una definición así, breve. Sí, tienen que ver. ¿Quién anotó la definición de farmacopea? Y la puede decir fuerte al compañero. Hoy en día con los celulares igual sacan una foto en print. Ustedes se quejan, pero nosotros no le damos tanto. Nada que ver, ¿no? Lo de Fuentes sí. Eso que la dimos. Una consulta, profe. Si llegan a preguntar sobre alguna ley en el examen, ¿van a preguntar sobre la definición o qué emplea la ley? Miren, en realidad no sabemos cómo va a ser exactamente la pregunta, pero en cuanto a leyes, lo que ustedes tienen que saber es, como dije en esa clase, no se la van a poder saber de memoria. Claro, sí. Entonces, si ustedes esbozan una definición y tienen el concepto, que nosotros leyéndola nos damos cuenta que saben cuál es el concepto, ya está, ¿No obviamente. sería en general hablar de esa ley? No, la pregunta no sé cómo va a ser. Puede ser, a mí me gustan mucho los multiple choice. Ah, y a nosotros también. ¿Sí? Porque nunca les tocó uno de derecho, me parece. No sé, siguiente, profe. Cuando las tres opciones de multiple choice son idénticas y cambian la palabra, te matan. Nos Entonces, pasó con Paula. es bueno para nosotros. ¿Con quién? Con Paula era la administrativa. Ah, Nos ponen las tres preguntas, misma respuesta, pero una le agrega una Hace diferencia. No, a nosotros nos pasaba también que por la cantidad de alumnos nos tomábamos multiple choice. Y los primeros años nos poníamos contentos, después nos dimos cuenta de que mirás las tres o cuatro y no sabes cuál elegir. Entonces, pero al profesor es verdad que se le hace más fácil corregir, porque no es la palabra correcta. Entonces a Gabriel le gusta el multiple choice, porque es rápido. ¿Cuántos son los multiple choice? Y ustedes no son de las tres, así que podemos tomar algo escrito. A mí me gusta ver cómo escribe la persona, no solo el multiple choice. Porque a veces uno cuando no sabe, ¿qué hace? La retira. Entonces, tampoco me gusta que sea. El examen no puede ser suerte. Tiene que ser acá. Entonces, acá se repasa lo vamos a hacer, pero el 21, para que les quede todo más fresco. Pero ya le digo, a Gabriel le gusta el multiple choice, a mí no tanto. Me gusta que puede ser mixto, capaz elegimos alguna multiple choice y algunas que me vuelquen y ver si más o menos entendieron. Farmacopea, sacar una fotito o pasátelo porque es un temita que seguro va a entrar, es importante, sobre todo en el área de usted. Pero no vale la pena repasarlo ahora porque lo vamos a repasar el 21. Por la duda le pregunto, ¿a alguno le quedó la 25649 sin imprimir? ¿A alguno le falta la 25649? ¿Nadie más? Bueno. Hoy lo que vamos a hacer, gracias, profe. Lo que sí me olvidé de imprimirles hoy es la que voy a dar hoy. Hoy vamos a ver la ley. No, lo que pasa es que. No, lo que pasa es que el viernes no andaba las impresoras en el colegio y dije, bueno, el lunes de septiembre me olvidé. Pero no importa, la parte que viene se las traigo. Igual. Yo subrayé también lo importante y si vuelcan eso, cuando la tengan, pueden directamente ir a ella. Porque no es muy larga, pero son 1, 2, 3, 4 de los dos lados. Ponle 10. 4 hojas y media de los dos lados. Son 8 carillas. Nada. 8, 9 carillas y media, nada. Para usted capaz que no, pero para nosotros un montón. No, bueno, es cortita, mira. Nada. Pero bueno, anotan el número, anotan lo más importante que vamos a hablar, les quedan las nociones y yo después el martes que viene se las traigo impreso. Porque aparte está bueno tener impreso para el día que tengan que estudiar. Porque uno
agarra la ley y ya le digo, si tiene subrayado o resaltado, van a eso y te va quedando. Me explico, la leen 12, 13 veces, 15 y les aseguro que les queda. Seguro que si leemos 15 nos queda. Sí, de estas cositas sí, cada una de las leyes. ¿Cuál es, profe? Cada ¿He una. dicho? Esta es la ¿Cómo queda? 17565. 17. 565. Ah, Siempre y la cuando no la lean con Netflix adelante. O sea, La se ley lee. nacional que regula los ejercicios de la actividad. ¿Cómo? A ver. Ley nacional. Es la ley nacional que regula los ejercicios de la actividad farmacéutica. Sí, yo acá tengo como el régimen legal del ejercicio. Buen día, Feliz. Adelante. Régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica. Y tiene otra parte que es la habilitación de las farmacias y de droguerías y de boleterías. A esa no le di tanta importancia porque bueno, tampoco van a montar una farmacia, pero sí a ver ciertos conceptos. La tenía guardada. Lo primero que deberían saber es el año. ¿Por qué les quise dar esta ley? Porque esta es como un resabio que quedó, es de 1967. Y esta es un poquito, ustedes cuando la escuchen van a ver que es un poquito una mezcla entre la de 1606 y la 25 que le di hace un ratito a la compañía de la clase pasada. Porque si se fijan el año, 1967, es un poquito vieja. En esa época había todavía un gobierno de facto, ¿no es cierto? Así que pues pueden encontrarla como decreto ley quizá. Acuérdense que cuando el Congreso está cerrado, la ley se llama decreto ley porque la ley sale por decreto, sin pasar por el Congreso. Entonces en el 67, si mal no me equivoco, el golpe fue en el 66, así que estaría en ese momento... No, el otro. Onganía, me parece que estaba Onganía en el poder, y bueno, sale esta ley, que si bien después fueron perfeccionadas con las otras dos, esta también es central y es importante, van a encontrar similitudes. Entonces, lo primero es el año. Después, obviamente, si dije que era un decreto ley, es porque es nacional, ¿no es cierto? Si bien no pasa por el Congreso, es para toda la nación argentina. Entonces tenemos, el capítulo 1 habla de generalidades. Artículo 1. Si bien lo voy a leer todo, yo le voy a decir qué es lo importante para ahorrarles un poquito de tiempo de mañana. El artículo 1, que lo voy a leer yo porque me olvidé de introducirla, dice: la preparación de recetas, la dispensa de... No lo copien todo. Si quieren copian cuando yo le digo que es lo importante, porque después la van a tener en la parte impresa. La preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos, incluidos los denominados de venta libre, y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, esto es lo importante, solo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la nación en farmacias habilitadas. Entonces el artículo 1 que nos dice que todas estas cosas que se venden se pueden vender en farmacia. De esto algo nos damos una idea de hoy en día cómo tomó relevancia. Por eso digo, a pesar de que el 67 es importante, porque hace un par de añitos hubo una bronca con que los kioscos vendían ibuprofeno y todas estas cositas. Les cayeron un par de inspecciones. Después pasó todo un poquito. Lo seguimos consiguiendo los medicamentos. Pero, sin decirlo, está prohibido, porque dice que solamente puede ser en un establecimiento que se llame farmacias habilitadas. ¿Puedo repetir, profe? Solo podrán ser efectuadas en farmacias habilitadas. Esa es la idea que le tiene que crear el primer artículo. En realidad es la primera parte, porque después de 2 o 3 líneas viene una parte importante que me pareció interesante que sepan que la autoridad sanitaria competente podrá disponer la incorporación de otro tipo de productos. Entonces acá ¿qué nos queda? Que en la farmacia se pueden vender todos los medicamentos y si quieren vender otra cosa, porque ustedes deben estar pensando, pero a veces se vende otra cosa en la farmacia. Bueno, la ley ya lo prohibió, aunque no existían todas estas cadenas de farmacia. Pone en forma general. O sea, en ese momento quizás no está creado cuál es la autoridad, pero entonces ellos ponen, la autoridad sanitaria competente podrá. Se puede crear el día de mañana, de hecho se creó más adelante. Hoy es el Ministerio Público de Salud, ¿no es cierto? La incorporación de otro tipo de productos, entonces, si la autoridad lo autoriza, en la farmacia se podrá vender otro producto. Eso es lo que quiere decir el artículo, todo dentro del artículo 1. Y aquí viene lo más interesante, la parte final del artículo 1.
Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia, y sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que se efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal. Esto me pareció súper importante porque nunca una ley se mete a regular la sanción tan puntualmente. Porque en el Código Penal nosotros tenemos tipificado cuáles son los delitos, ¿me explico? O sea, cuando uno dice, ustedes escuchan a veces en la tele, en qué tipo penal encaja, qué sé yo, es porque en el derecho penal se condena, se imputa, se procesa y todo a raíz de un tipo penal, o sea, una figura delictiva. Después puede cambiar cuando dicen ese famoso cambio de carátula, pero siempre tiene que haber un encuadre de cuál es el delito. Entonces es raro que una ley que tiene que ver con la farmacia diga, y si no se aplicará el derecho penal. Entonces el juez encargado de juzgar va a tener que encajarlo en alguna figura que encuentre en el Código Penal. Raro para una ley, y sobre todo de esa época, ¿no es cierto? Tenemos el artículo 2 que dice, y esto es importante, sobre el primer renglón: las farmacias deberán ser habilitadas por la autoridad sanitaria competente, quedando sujetas a su fiscalización y control. O sea, acá lo que está diciendo es que la autoridad sanitaria competente va a ser a su vez la encargada de fiscalizar y controlar las farmacias. Dice, la que podrá suspender la habilitación o disponer su clausura. Ya le está poniendo incluso cuáles son las dos sanciones que puede poner la autoridad sanitaria competente. O sea, se mete la ley de lleno incluso en las sanciones, ya en el artículo 2. Antes de las otras lo veíamos que al final. Acá ya se mete en el artículo 2 diciendo, si un establecimiento no cumple con los requisitos de esta ley, podrá ser clausurada o inhabilitada, suspendida la habilitación, que lo digo, ¿cierto? Sigue un poquito más el artículo 2, van a seguir leyendo, y después hay un párrafo que dice, los programas nacionales, provinciales, municipales, destinados a la provisión de medicamentos, deben contar con la supervisión de farmacéuticos conforme lo regule la autoridad jurisdiccional competente. Acá que está diciendo que todos los que expendan medicamentos van a tener que tener jurisdiccionalmente una autoridad que los controle. ¿Bien? Hasta ahí viene sencillo. Tenemos el artículo 3. El artículo 3 no me pareció relevante para nada, en absoluto. Si ustedes quieren después, cuando la leen y en la clase de repaso, me dicen, che, mira, acá me pareció algo raro, pero se van a dar cuenta que no. ¿Sí? Aparte, por ¿qué pasa? Si nos ponemos a leerlo todo, no vamos a llegar. Porque si bien es cortita, tenemos poco tiempo. Entonces, vamos al artículo 4, que ese sí es importante. El artículo 4 dice, una vez acordada la habilitación, no se podrá introducir modificación alguna en su denominación o razón social o en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria. ¿Esto por qué es importante? Porque una vez que obtiene la habilitación, no puede modificar ni siquiera el nombre de la farmacia, sin previa autorización de la autoridad sanitaria competente. Entonces, es algo importante. Ya le estamos disponiendo una prohibición. Sigue el artículo 4, estamos, ¿no? Toda cesión parcial o total de una farmacia, previa autorización de la autoridad sanitaria. Acá estamos ante una cesión. Bueno, quizá para algunos no sea importante, pero los comercios se pueden ceder. Los comercios que tienen un titular, como en este caso, acuérdense que tiene que haber un farmacéutico y un director técnico, pueden ceder firmando otro, ¿no es cierto? Haciendo un contrato. Generalmente lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, quizá para usted no sea tan importante, pero dice que debe acreditarse en el registro público de comercio. Eso es lo que le tiene que quedar, lo importante. Que si llega a haber una cesión, porque ¿qué pasa? La farmacia no es que yo cierro y la vendo, ¿no es cierto? Tiene que estar todo registrado. Entonces, antes de venderla, que quedas de vuelta inhabilitado y después tienes que arrancar de cero con la habilitación, la puedes ceder. Ahora, la ley lo que te dice que es, bárbaro, cedela, pero déjamelo en el registro público de comercio asentado. ¿Me explico? Todo esto ¿por qué tiene que ver? Por lo que hablamos la otra vez. Cualquier responsabilidad rueda la cabeza del farmacéutico y el director técnico. Y eventualmente el propietario, que habíamos visto que puede ser la tercera cabeza. Que no es lo mismo, propietario, director técnico, farmacéutico. Eso de la ley anterior nos acordamos, ¿cierto?
Entonces, bueno, me pareció importante porque también es raro que la ley te mande incluso dónde tenés que registrar si hay un cambio en los titulares de la cabeza del negocio, ¿no es cierto? En el registro público de comercio, bárbaro. Acá ya lo estableció. Y después agregan las reformas, ampliaciones, cierres temporarios, definitivos o aperturas deberán comunicarse previamente a la autoridad sanitaria. Entonces, aparte de registrarlo, si querés hacer algo de todo esto, tenés que avisar a la autoridad sanitaria competente. Tenemos el artículo 5. ¿Qué es importante el artículo 5? Le voy a, simplemente, porque es un poquito largo, le voy a simplemente mencionar lo que yo subrayé, me pareció importante el artículo 5. Las farmacias que se dediquen también al despacho de recetas, de acuerdo a la técnica homeopática, acá ya se mete con, lo hablamos hace varias clases, con la homeopatía. En el 67 ya nos está hablando de homeopatía, ¿no? Entonces dice, las farmacias que se dediquen también al despacho de recetas, de acuerdo a la técnica homeopática, deberán ajustarse a las condiciones que establezca la reglamentación. Y ustedes verán que es un poco vago, un poco ambiguo, porque dice, deberán ajustarse a las condiciones que establezca la reglamentación. O sea, cuando esté reglamentado se deberán ajustar a eso. ¿Qué pasa? En el 67, no sé cuántos tipos sabían de homeopatía. O sea, yo me enteré, no sé, hace 10 años, bueno, ¿cierto? Ahora está bien tener una farmacia aquí enfrente, hay varias. Pero en el 67 no había, pero sin embargo, el legislador tomó en cuenta de que ya en la sociedad habría gente que se estaba volcando hacia la homeopatía, ¿no es cierto? Entonces, por la duda, mete un articulito ahí. Bueno, las farmacias que además quieran vender cosas homeopáticas deberán ajustarse a la reglamentación. No dice ni fecha de cuándo se reglamentará, ni quién, ni nada. Pero ya mete un artículo que, ¿para qué es esto? Sobre todo para que cualquier farmacia no se ponga a vender cualquier cosa homeopática, ¿no es cierto? Tiene que ver, bueno, a ver, ¿quién me reglamentó? ¿Qué organismo tengo que pedirle permiso? Entonces, es como ponerle, decirle, bueno, el que quiera vender va a tener que cumplir ciertos requisitos. Al 67 no estaban los requisitos, ya estarán más adelante. ¿Me explico? Es como un poquito adelantado. Del 5 me pareció eso solo interesante, pero del 6, artículo 6, ya estamos por el artículo 6, lo que yo subrayé es que la autoridad sanitaria competente, aunque no dice, podrá establecer turnos de cumplimiento obligatorio. Esto me pareció interesante porque yo recuerdo cuando era chico que uno a veces tenía que salir a la madrugada a ver cuál estaba la farmacia de turno, ¿no es cierto? Esto no sé si cambió un poco, No. pero... No. Sí, bueno. Porque Salís y tenés que buscar igual. Sí, Igual no es pero tan- busco acá, pero yo lo que vi antes Claro. es que vos no tenías esta de turno, tenías un papelito pegado que te decía cuál con la dirección. Sí, claro, sí. Yo ahora lo que me pasa, porque tengo una nena todavía chiquita aparte, y cambió mucho de mis dos primeras nenas que ya tienen 20 y pico. He salido a la noche a buscar algún medicamento y la farmacia esa no me dice en qué domicilio tengo que ir a buscar otra farmacia. Y me pasó más de una. O sea, están cerradas, todo apagado y no hay ningún papelito. Me pareció mal eso, porque uno entre todo tiene auto, ¿no es cierto? Pero hay mamás también que a veces tienen que recorrer en remiso, caminando, en bicicleta. Y digo, ¿qué cambió acá? Entonces cuando leí esto, me pareció interesante. Digo, ¿qué pasó con ese sistema de turnos? Bueno, aparentemente nace acá, porque el artículo 6 no dice eso. Y el 7 nos dice, no, el 7 cambia de tema, pero me pareció que el 6 solo se quedó con eso. Entonces, como que después, obviamente, lo habrán reglamentado, pero para mí antes se cumplía más. No sé, me pareció. Yo veo muchas farmacias que no tienen ese famoso papelito con las direcciones. Incluso te decían, Están cerrados. Claro, Debe están ser que cerrados. va de turno y no está cerrado. Bueno, eso también sí me ha pasado. Claro, están de turno y están cerrados, ¿sí? Bueno, eso antes para mí no pasaba. Y es más, las farmacias tenían 3 direcciones de donde tenías turno. Entonces vos te fijabas la que te quedaba más No, cerca. aquí te pegaban el cartelito de al lado y vos sabías, pero ahora no lo hacen. no. Yo ahora lo que Buscarlo en veo- internet. Claro. Hay algunos que sí, igual, y otros que no. Bueno, Sí, igual buscas para en mí internet y te estaba- manda para otro que son de Armanda. Si cerraban el cartelito. No, es un papel. Incluso algunos lo tenían atrás Yo de la tengo una ventana de barrio que tiene vidrio. un cartel ¿Para qué lo vas a grande poner y un manda. papelito? Yo te voy a ir a la Chiquito, figura chiquito, para ver que qué farmacia está. Sí, también
Lo que tenemos hoy en día es algunas que están 24 horas. Google. Pero pero vuelvo. El que tiene auto es una cosa, vale. Yo sé que me voy a la rotonda de San Justo y está abierta. Claro. Sí, pero es la única. Bárbaro. Esa es la única Yo que cerca de mi está casa tengo varias y cuando son, bueno, 1 o 2 de la mañana, la única que está abierta es la rotonda. Y ahí, ponerle enfrente del parque, supuestamente tenés de 24 horas. Ah, ahí arriba donde tiene esa mano. No, Pero no es es una 24 verdad horas. a las 12, es una verdad a las 12 nada más. Claro. Sí, no hay No, pero en una época era 24 horas. Sí. Sí, Apenas entonces abrió. vos te fijás en el map y está todo cerrado y te tenés que venir hasta acá. Bueno, por eso, que tiene auto no pasa nada. Creo que ¿no? también tiene que ver con el tema de la delincuencia también, porque hay muchas farmacias que no tienen por miedo Sí, de no, robo. porque también por una ventanita así. No, pero aparte, ¿para qué ponen que esta van a estar de turno? Vas y quedás Claro. ahí con el pibe y tenés que volverte. Aparte estamos hablando de medicamentos, si hay seguro no tienen que abrir igual. No, claro, seguro. Pero aparte, digo, ya son tan un búnker que sería raro, que tendría que estar muy limado para que haya una farmacia. Porque la chica que se acerca, está bien, vos por más que vengas. Hoy en día podés esperar de todo. No, seguro, pero por más que vos decís, sí, por una ventanita así te entra una mano con un chumbo, todo lo que vos quieras. Pero sabés que la chica está frente ahí no tiene nada, o sea, los medicamentos los tiene que ir a buscar No, atrás. y la ventanita es re chiquita encima, ni siquiera puede pasarle la Es receta. re chiquito, hoy en día hay cámara, ¿viste? Tendría que ser, pero muy limado. Entonces, Sí. para mí no sería una excusa, aparte de lo que dice la compañera, hay prioridades a nivel social, por más que haya inseguridad, medicamentos tiene que haber. En Entonces, pandemia estuvieron. Por lo menos en las Ferrari, por lo menos las farmacias que tienen, todos tienen papelito. En las Ferrari. ¿de dónde? solo de las Ferrari. A mí me ha pasado acá en San No, Antonio, no. y estoy Ferrari no tiene la cabecera del partido debería funcionar mejor y no es así. Y recuerdo lo que dijo la compañera, que la frente al policía era 24 horas apenas abrió. Sí, es Porque más, en la el habían- map siempre decía 24 horas y vos ibas y estaba cerrado. No, aparte me acuerdo que la habían remodelado, la habían iluminado bien, porque a esa altura la autopsia era muy oscura y estaba todo bien iluminado y para mí era 24 horas, pero si vos decís que cierra a las 12. Bueno, pero cierra a las 12 de la noche. Sí, cierra a las 12. Sí, Cierra a las 9 como pero a las la 12. fiebre te quedó de las 12 y 5. Sí, pero el poquito se te enferma a las 2 de la mañana. Claro, no, 12 y 5, entonces ya está, no me sirve. Porque lo peor siempre te pasa a las madrugadas, no te pasa durante el día. Sí, igual tienen una explicación científica, ustedes que Por la lo luna. lo saben mejor que yo. Siempre es bueno tener un ibuprofeno en casa por las dudas. Antes de Sí, ir si a te la rompe la farmacia. cabeza, Pero mirá el vencimiento, porque cada Obviamente. la chica. Obviamente. Porque mi madre guardaba cuando era de vidrio el trajito y no me decía nunca eso. O nosotros, no sé. Pero... Así quedamos, ¿no? Pero bueno. No, pero es verdad. Ahora entendemos un montón de cosas. Claro. Así los profes. Pero no, pero hoy en día la verdad, uy, estaba vencido, pero ¿cuánto dura este? El botiquín de emergencia. No sabes si es porque realmente vence Tener todo. o es una cuestión, ¿no es cierto? Pero bueno, no quiero meterme. La familia que dura 6 meses más, dura 3 meses más. Sí, no, pero a veces ni tenía, no sé, porque en el frasco de vidrio yo no recuerdo. Aquí, que vos Y tela. Aparte antes te daban Novalgina, que en Estados Unidos estaba prohibida, yo he tomado Novalgina, con gusto a frutilla. Y después me enteré de grande que en Estados Unidos nunca se autorizó. Está prohibida porque no encajan igual a veces. No, acá está. No, acá está autorizada, en Estados Unidos estaba prohibida. Porque cuando. ¿por qué acá está autorizada y en Estados Unidos está No, pero prohibida? vos decías que no y Sí, después te la Como el ribotril, acá está autorizado y en España está reprohibido. Por eso te digo, no quise investigar mucho porque no era la salud mi especialidad, pero me quedé, digo, en un país de 300 millones de personas, está prohibido y acá. Pero bueno, así hay Después puede haber mucha plata de por medio también. Sí, seguramente. Por eso digo también, viene a colación por el tema de la fecha de vencimiento, ¿cierto? Pero bueno, estamos en que el sistema de turnos. Entonces, el artículo 6 es interesante porque acá se ve que nace y dice: la autoridad sanitaria podrá establecer turnos de cumplimiento obligatorio. Después dice nocturnos para que los días feriados, la verdad que ya lo van a leer. Lo que les quede, que nace acá el primer ley que te dice, bueno, muchachos, tiene que haber una farmacia de turno, ¿cierto? Después se reglamentará por jurisdicción o lo que sea. Y aparte, bueno, me acordé que hoy en día no se cumple tanto. El 7 ya nos habla un poquito de los envases, pero igualmente subrayé esto que me pareció importante. Los envases destinados a la conservación de las sustancias empleadas en las farmacias deberán estar claramente rotulados en idioma nacional, no pudiendo hacerse raspaduras
sobre rotulaciones ni enmiendas. Parece una pavada, pero no lo es tanto. No lo es tanto. Artículo 8. Este es cortito, es una sola frase, lo subrayé todo. ¿Por qué? Porque el artículo 8 nos dice que los estupefacientes serían los alcaloides. Las sustancias venenosas y las demás que específicamente señale la autoridad sanitaria serán conservados bajo llave en armarios separados y especiales. Está un poquito desfasado en el tiempo, no sé quién va a controlar, porque hoy en día, si bien boticario, me acuerdo que Dorita dijo que busquen algo de boticario, pero bueno, no voy a ser el que me leo. Si bien Sigamos con la ley, sigamos con la ley. casi no hay boticarios, no sé si tienen, como te dice acá, sustancias ciertamente venenosas, como es que decía también, y demás que estupefacientes en estado puro. No sé si el boticario tiene estupefacientes en estado puro. Para mí ya los compran en el laboratorio totalmente procesados, pero bueno, la ley Igual va bajo llave. tiene que estar bajo llave, servicio en un armario. Pero bueno, está bueno saber que acá la ley le pone una obligatoriedad en caso de tenerlo. Después cuando vean los boticarios en Guardia veremos si se cumple o no y cuántos hay hoy en día. ¿Entienden? Artículo 9. El artículo 9 nos detalla porque dice: en la farmacia de expendio de drogas, medicamentos, bla bla bla, se ajusta a las siguientes formas. O sea, le pone la forma en que la farmacia debe tener, de acuerdo a lo que establezca acá, el expendio legalmente restringido, dice el punto 1, ¿no es cierto? El expendio bajo receta archivada, el punto 2, expendio bajo receta, el punto 3, y el expendio libre, 4. O sea, las farmacias no pueden salirse de estas 4 formas de expendio. O sea, como que la ley te dice... ¿Puedes repetir la última? Claro, el artículo 9 dice que el expendio de drogas en las farmacias se puede hacer de estas 4 maneras, nada más. Ustedes que están en la parte de salud sabrán más que yo. Dice, expendio legalmente restringido. Expendio bajo receta archivada, que uno se recuerda al Rivotril. No sé por qué, pero era como una rosa antes, ahora cambió, bla bla bla, ¿cierto? Me parece que se refiere a eso. El 3 dice expendio bajo receta, que debe ser el más común. Y el 4, expendio libre. Yo no sé si dejo algo al azar, porque si bien nos nombra taxativamente las 4 formas de expendio, como que están todas para mí. No sé ustedes que están en la parte de salud si hay alguna otra forma de expendio. Quizá no lo podrá vender en forma pura, como acá no lo dice, entonces pero se cae más de maduro, así que bueno, no me pareció más importante que lo que viene después, en el artículo 9. Esto está hablando más que nada no en una farmacia pública, sino en una farmacia de Comercial. barrio, Sí. no hospitalaria. No. Porque ¿qué pasa? Después, las especificaciones del hospitalario lo tenemos en la otra ley que vino. Esta habla de todas en general. Ahora Entonces, sí. ustedes no puede contradecirse una ley con otra. Entonces, no podría una ley avalar lo que otra está prohibiendo y viceversa. Eso después tienen que hacer un poquito un entrecruzamiento. Pero en general son coherentes, porque yo que la leí, por lo menos todas las de programa, son coherentes porque también hay una comisión revisadora. O sea, si bien el día que vimos leyes tampoco leímos todos los pasos, en el 95% de los casos hay comisiones. ¿Por qué? Porque incluso pueden hasta salir con falta de ortografía una ley, si no. O sea, los diputados son falibles, como nosotros o más. Entonces siempre hay comisiones revisadoras, pero no solo por la ortografía, sino para ver esto, ¿no es cierto? De ver que no se contradiga con otra ley, para no quedar tan en ridículo, o más de lo que son, digamos, ¿cierto? Porque si no, entra en conflicto de leyes y después los jueces no saben qué hacer. Entonces no, la farmacia hospitalaria va a complementar, en todo caso, esta. Aparte ustedes siempre tienen que ser años. Y una vez posterior, complementa lo anterior, ¿no es cierto? Pero no podría contradecirla. Porque si no, acá tendríamos como, hay algún que otro artículo, yo tampoco se lo dije, pero si dice artículo derogado por ley, bla bla bla, quizás sea la que decía de la farmacia, ¿me explico? Pero directamente está el artículo salteado, o lo salteo yo, porque no lo voy a decir.
El artículo 14 fue derogado por la ley porque no tiene sentido, porque no la van a ir a buscar a ver qué dice ese nuevo artículo. Simplemente tiene que saber que si no está, no corre. Entonces directamente no lo incorporan. Sería una incoherencia, ¿no es cierto? Claro. Pero sí el artículo 9 dice que deben conservarse las recetas, esto me parece importante. Las recetas, ¿ustedes saben? ¿El 9? Dentro del 9 está, sí, sí. ¿Durante cuánto periodo deben conservar las farmacias las recetas? 10 años. 2 años. ¿Quién da más? 2 años. Un mes. Deben conservarse las recetas correspondientes durante un plazo no menor a 3 años. No menor. No menor. O sea, la ley que te dice, 3 años si quieres tirar. De hecho, después dice, después de dicho plazo pueden ser destruidas. Pero, previa comunicación a la autoridad sanitaria. Entonces, después de 3 años, la farmacia puede tirar las recetas que tenga guardadas, pero tiene que dar aviso a la autoridad sanitaria. Toda una burocracia que realmente no sé si se le dará polilla, pero bueno, está en la ley, hay que decirlo y saberlo. Echa la trampa. Sí, sí, no, puede tener cierta coherencia en los casos de, como decíamos, ¿cómo se llaman los legotriles y todo eso? Psicofármacos, ansiolíticos, ¿no es cierto? Que hay mucho abuso o que tiene otros usos en la sociedad. Entonces, por ese lado sí, después a mí no se me ocurre. En el hospital lo que se hace cuando es psicofármaco, al especialista, al profesional que se le da enfermero o servicio que lo solicita, se le hace firmar como 20 veces la firma, apellido. Para que quede constante. Para que quede constante, claro. Bueno, para acá lo que vamos es que eso lo tienen que guardar por 3 años y después de 3 años, cuando lo quieren destruir, le tiene que dar aviso a la autoridad sanitaria. Bueno, está bien, espero que se cumpla. El artículo 10 no me pareció para nada importante porque habla de los registros que tiene que llevar la farmacia. Tampoco van a montar una farmacia hoy por hoy. Si lo van a hacer, van a tener que ser farmacéuticos, van a tener que estudiar un montón de leyes, así que lo van a estudiar. Y los requisitos no, me parece que ahora sería llenarlo de información que no tiene sentido. Pero el 11 sí me parece importante porque dice toda propaganda de carácter público deberá ser previamente autorizada por la autoridad sanitaria. Ahí se lo resumí un poquito yo, o sea, dice lo mismo pero en un párrafo entero. Y subrayé que es más que nada para evitar el engaño. Entonces, digo, me pareció importante porque esto viene un poquito la ley que hablábamos anteriormente, creo que la 2606 sobre todo, que lo que hace ese hincapié es que, está bien, las propagandas que van a las farmacias, todo bien, pero tiene que tratar de evitar el engaño del consumidor. Por eso me pareció relevante. El artículo 12 es cortito, dice, las farmacias podrán organizar en sus locales, esto sí es importante porque lo recuerdo también. Era uno de mis temores y pesadillas, nunca me pasó al final, pero me pareció un poco bizarro. Espero que le haya ido bien. Artículo 12, no, me pareció. Estaba diciendo esto. Me parecía un poco bizarro porque yo no sé si lo vi o lo soñé, pero una vez me pareció ver una señora que estaba aplicando una inyección a través de una ventanilla. No sé si era chiquito, lo fabulé, pero bueno, este artículo que dice, adelante. El artículo 12 dice, las farmacias podrán organizar en sus locales servicios de inyecciones subcutáneas e intramusculares en las condiciones que se reglamenten. O sea, para más adelante. Pero bueno, me quedó, ¿no es cierto? Porque era un miedo. A ver si a la madrugada me tienen que ir a que me pinchen y yo digo, no, a la noche no hay médico, está todo cerrado, no me van a pinchar y no. Una vez vi o algo, una imagen me quedó de que alguien estaba siendo pinchado en una farmacia. Sí, en la farmacia lo hay. No, sí, después me enteré que sí, que es así. Pero me pareció un poquito bizarro porque yo no sé si era o atrás de un guión, bueno, no recuerdo, pero bueno. Es un pincha así. Arranca en esta ley, ¿no es cierto? Por lo menos el permiso de que te puedan pinchar en una farmacia. Después dice el artículo 13, cambiando ya más de tema. A partir de la vigencia de la presente ley. ¿Cuál es ese? El 12 es el que habla de las inyecciones. Se puede organizar en sus locales, dice,
Servicio de inyección, ese es el 12. Sí. El No 13 tenemos minutos. nos habla de otro tema, de una prohibición también. Dijo que esto no lo trae. Que me imagino que. No sé por qué. ¿Qué pasa? No, yo me estaba viendo porque dije cuál es ese. ¿Cuál es ese? Ah, no te escuché. Bueno, salió así. Ah, está bien, pensé que. El 13 me pareció importante, ¿por qué? Y acá debe venir una peleita con otro rubro, que es el de las ópticas. El 13, escuchen, dice: a partir de la vigencia de la presente ley, no se autorizará la instalación de casas o talleres de óptica en las farmacias. Entonces, yo no sé qué pasaba antes del 67, pero a partir del 67 les queda prohibido, y después vi un poquito la proliferación de las ópticas, cómo ha avanzado. Aparte es una rama de la medicina o de la salud que ha evolucionado mucho, ¿no es cierto? Y hoy tenemos una óptica cada 3-4 cuadras, ¿no es cierto? Así que bueno, ya la prohibición de que sea todo juntito se la está poniendo en 1967 esta ley. El artículo 14 ya arranca con el tema de la propiedad de la farmacia, entonces no me parece interesante ni el 14, ni el 15, ni el 16. Ahora, el 17 nos dice que los farmacéuticos, para ejercer su profesión, deberán inscribir previamente sus títulos en los registros. Esto me parece importante porque uno no sabe, ustedes, cuál es su meta, su misión. Alguno puede llegar a ser farmacéutico y bueno, por lo menos que sepan que así como nosotros tenemos que inscribir nuestro título y pagar una gran matrícula todos los años, ¿En dónde? que sepa para qué sirve. ¿En dónde se debería escribir? En la 17. En el artículo 17 dice, en la autoridad sanitaria correspondiente. O sea que todos los farmacéuticos tienen inscrito su título, o sea que por ende debe estar colegiado. Me imagino. Acá creo que no habla porque la leí toda. No habla de la colegiación, pero tengan en cuenta, no sé si lo dije en su momento, que está bueno cuando una profesión está colegiada. ¿Por qué? Porque ahí se pueden hacer las denuncias, que ustedes lo tienen que saber por la duda, yo no quiera que lo necesiten, en caso de tener que denunciar a un profesional. Así como nosotros es muy público, muy conocido, sí, voy al colegio de abogado, acá frente a las torres, bueno, farmacéutico también tiene inscrito su título, entonces seguramente está colegiado y si incurre en algún, no hace falta que incurra en algún delito, pero en alguna contravención, en algún error de negligencia, bueno, van al colegio, por lo menos, piden la suspensión o la expulsión, porque les pedimos ya la expulsión de la matrícula, que sería lo peor, ¿no? Inhabilitado. Inhabilitación de por vida, todas esas cosas que depende de lo que lo queramos castigar. Entonces, simplemente eso, quería mostrar al 17 que sepan que los farmacéuticos tienen un registro de su título. Y espero que paguen mucho de matrícula también como nosotros. Ya el artículo 18, dentro del capítulo 3, habla de la dirección técnica de la farmacia. ¿El 18, profe? Sí, que ustedes ya saben que es otra cosa. No es el farmacéutico, sino es el director técnico de la farmacia. Y el 18 dice simplemente que deberá ser dirigida por el director técnico, que ustedes ya lo saben. O sea que la farmacia debe estar dirigida por el director técnico. Pero, más abajo el 18, ¿qué nos dice? La responsabilidad del director técnico no excluye la responsabilidad personal de los demás profesionales. O sea, lo primero que dice, puede ser responsable el director técnico, pero el farmacéutico también. O colaboradores, dice la ley. Ni de las personas físicas o ideales propietarias de la farmacia. Y acá, ¿qué estamos diciendo? Lo que decíamos hace un rato. La cabeza de la farmacia, ustedes tienen que empezarla en 3. Tenemos director técnico, farmacéutico ¿Pero quién es el director técnico en este caso? y el propietario. De director técnico hablamos mucho en la 10.606, si no me equivoco, ¿no es cierto? No sé si está bueno, pero después repasarla. No, porque como mencionó el director técnico, propietario y farmacéutico, Exactamente. dije, Son 3 cosas diferentes son 3 y distintos. son las 3 cabezas que, ¿por qué digo pueden? Porque el farmacéutico o el director técnico puede ser a su vez propietario. Lo que no puede ser es lo mismo. ¿Se acuerdan que había una exclusión ahí? Sí. Entonces, puede ser, por eso digo en potencial, que haya 3 cabezas en la farmacia. Y el propietario es otra cosa, y acá la ley le está diciendo que también va a ser responsable. Y si ustedes se fijan, dice personas físicas o ideales. ¿Por qué?
¿Qué es una persona ideal? ¿Qué diferencia hay? Me ponen la firma. Persona ideal en una sociedad, chicos. O sea, persona física, ¿vieron cuando dice persona física o jurídica? En realidad es un sinónimo de persona física o ideal, porque tiene un nombre ideal, nada más. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos juntamos y queremos poner una farmacia, porque tenemos plata, pero no somos ni farmacéuticos ni directores técnicos. No importa. Hablamos con un farmacéutico, le decimos, bueno, por año te vas a pagar tanto, con un director técnico, y la ganancia la repartimos. O el 50 para nosotros, el 25 para ustedes. Ahora, nosotros, para hacer eso, tenemos que formar, en realidad se forma de hecho, porque más de 2 personas ya es una sociedad de hecho. Incluso con tu pareja, el que tiene pareja, es una sociedad de hecho. Que cuando se separan, a veces nos preguntan, no estoy casado, pero ¿qué me corresponde? Y bueno, ahí ¿qué pasó? Hubo una formación jurisprudencial con las sociedades de hecho, es más o menos lo mismo. Todo lo que compraste con esa persona, bueno, si vos podés demostrar que lo compraron con plata proveniendo de los dos, se puede pedir que sea dividido al 50%. Ahora, eso no es más ni menos que una sociedad de hecho. Porque si yo compro una casa con vos y no somos nada, firmamos los dos y somos el 50% propietario. Ahora, si pasa algo, nos van a demandar como copropietarios, o sea, como una sociedad de hecho. Bueno, una persona ideal es lo mismo. Es para que sepan y no se queden con que esta personita es el propietario, este es el farmacéutico, este es el director técnico. Bueno, esta personita sola primera puede ser un grupo de personas. No una. No una, puede ser incluso 100. Porque ¿qué pasa? No se olviden que no se queden con la farmacia pequeña, aunque sea el centro de San Justo. No se olviden que después salieron cadenas. Así que incluso la ley es un poquito avanzada en el tiempo, porque si bien era del 67, se vio que podía haber cadenas que hoy en día tengan un capital que hasta cotiza en bolsa. Entonces, imagínense que no creo, capaz que sí, puede ser un Velocopil, pero puede ser un perpetuo puede ser que en San Justo, en Lafe, Casanova, 100 farmacias y que sean 50 socios. Entonces, quédense con que persona, no importa si es ideal o física, somos nosotros. Director técnico, farmacéutico. Eso, la ley te dice que tiene que ser no solo la cabeza, sino que te dice que van a ser todos responsables. Ese es el artículo 18. Después el 19 nos nombra algo del director técnico que dice, acá viene un poquito lo que quería saber vos, la dirección técnica de las farmacias solo será autorizada a farmacéuticos, doctores en farmacia y doctores en farmacia y bioquímica. O sea, para ser director técnico, ¿qué tienen que ser? O farmacéutico, o bioquímico, o se ve que hay un título, o había, porque eso también puede haber cambiado. Un título que es doctor en farmacia y bioquímico, ¿cierto? En bioquímica. Ese es bueno. O capaz de esa especialidad. Acá no aclara, pero debe haber por lo menos en esa época un título que era el doctorado en farmacia y bioquímica. Se llamaría así. Entonces, ya sabes, aparte de lo de la otra ley, que para ser doctor técnico, director técnico, perdón, de la farmacia tenés que tener uno de estos títulos, ¿cierto? Después dice, bueno, algunos requisitos que no son importantes, poder ejercerla, los que tengan título válido, bla, 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 por diversidad nacional. No es tan importante. Lo que sí quédense que, por lo menos sepan, para ser director técnico tengo que tener alguno de estos 3 titulitos, ¿no es cierto? Después tenemos el 20. El 20 sí es importante, porque dice, los farmacéuticos que tengan al mismo tiempo el título de médico u odontólogo deberán optar por el ejercicio de una de las profesiones. Esto es una característica por lo menos que meta la ley. E incluso aclara, no pudiendo ejercerlas simultáneamente. Todos ustedes ya saben que si es farmacéutico y es médico o odontólogo, va a poder hacer una de las dos cosas, no las dos. Y después hace otra salvedad en el mismo artículo 20, que se mete otra vez con los bioquímicos, porque dice, los farmacéuticos que tengan al mismo tiempo el título de bioquímico no podrán ser a la vez directores técnicos de una farmacia y directores técnicos de un laboratorio de análisis clínico. Ahí se le mete un rebusque. ¿Por qué? Porque previó que se podía armar el negocio. Entonces, para mí estuvo bien en la ley de este artículo. Entonces te dice, está bien, vos sos bioquímico, ¿querés tener una farmacia?
no podés hacerlos, no podés estar en cabeza de los dos organismos, de los dos negocios a la vez, ¿me explico? Y tiene cierto sentido, porque si no, mandás a hacer un análisis. Lavado de dinero es un lavado de No. Puede ser que de repente el 90% de los pacientes necesiten hacerse algún laboratorio. ¿Sí? La ley te dice, pará, vos querés ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dije? farmacéutico. No, el otro. Bioquímico. Bueno, está bien, decidiste por una de las dos, ¿no es cierto? Así que está buena esa parte del artículo 20. Incluso al final dice, queda prohibido el establecimiento de consultorios médicos u odontológicos en el local de una farmacia anexa a la misma. O sea que acá, en este año, ya mete la prohibición, primero de que haya un consultorio odontológico dentro de la farmacia. Y también un consultorio médico. O sea, ahora nos parece un poco más normal, porque ya lo vimos nosotros escindido, o sea, separado. Hoy en día no lo vemos juntos, pero se ve que en esa época, así como yo veía que atrás de un pinchaba una señora, y eso estaba bien. Quizás había una farmacia que te ponía un consultorio ahí o al lado o dentro del mismo local y era un negocio un poquito demasiado fácil y rentable, ¿no es cierto? Entonces la ley ya te dice, no, bueno, en una farmacia, aparte hoy en día son todos un poquito más pequeños. Antes la farmacia era, o yo era muy chiquito, siempre me parecía, viste, cuando entras a una farmacia era todo grande. Entonces, el legislador que dijo, bueno, está bien, todo bien con la farmacia, pero no me pongas en un consultorio, ni médico ni odontológico. Así que un poco le cierra ahí un poquito el negocio, no me pareció mal. El artículo 21 dice que la autoridad sanitaria podrá, a título precario, en aquellas localidades donde no actúen profesionales con título habilitante para la práctica de análisis clínicos, ¿es muy rápido? Sí. Bueno, vamos a resumirlo, lo que pasa es que subrayé todo, porque la idea es esta. La idea es, lo que pasa es que es importante. ¿Por dónde se queda? La autoridad sanitaria podrá, Sí. a título precario, ahora vamos a ver qué quiere decir, en aquellas localidades donde no actúen profesionales con título habilitante para la práctica de análisis clínicos, ustedes podrían haber puesto en las localidades donde no haya bioquímico, son mucho más cortitos, autorizar a realizarlos a los profesionales farmacéuticos. Después sigue, no se la voy a hacer larga. ¿Cuál es la idea del artículo 21? La ley también vio, el legislador también vio que es tan grande la Argentina y Buenos Aires sobre todo, que puede haber localidades donde vos al poner esta prohibición estás acotando, porque nosotros pensamos, porque vivimos todos en Buenos Aires, estamos uno arriba del otro. Pero claro, si vos te vas acá, no sé, a Mercedes, y no va a haber tanto farmacéutico, bioquímico, director. Entonces, ¿qué dicen? Que en esas localidades, como que decía, donde no actúen profesionales, o sea, donde no haya bioquímicos, podrá autorizarlos a los profesionales farmacéuticos. O sea, ahí sí hay una excepción a la regla. O sea, la ley es la regla siempre, ¿cierto? Y acá te mete una excepción, está bien. En los lugares alejados, donde no tengas un bioquímico, podrá el farmacéutico estar autorizado. Pero dice a título precario. ¿Qué quiere decir a título precario? A título precario quiere decir que no es un título perfecto. Es un poquito una figura de derecho, pero es bastante clara la palabra. O sea, puede ser revisado, puede ser revocado, puede ser inhabilitado más fácilmente el título precario. ¿Me explico? Es como nosotros tenemos mucho incorporado en cuanto a las propiedades. ¿Me explico? Cuando uno hace un usucapión, no quiero marearlo, pero cuando uno tiene una escritura, o sea, una propiedad que puede tener, poder de compraventa de escritura solamente no, también puede tener un título precario. Entonces, el título precario es eso, que después se perfecciona. O sea, con el tiempo, ¿por qué pone esto la ley? Porque si el día de mañana va un bioquímico, le dicen al farmacéutico, bueno, ya está, no puede seguir actuando de las dos cosas. Y el farmacéutico no se va a poder oponer porque no tiene un derecho adquirido, sino que su título de bioquímico era precario. ¿Me explico? Como provisorio, digamos. Claro, exactamente. Ténganlo como provisorio en la cabeza, no es un sinónimo, pero para este caso no sirve. Entonces, acuérdense que los lugares alejados, donde no haya bioquímico, el farmacéutico podrá actuar como bioquímico provisoriamente, como dijo el compañero. Claro. Ese es el artículo 21.
Y es importante porque hoy en día seguimos estando todos un poquito en Buenos Aires. Si bien la gente trata un poquito de alejarse, uno se aleja un par de kilómetros y no hay bioquímico y no hay otras especialidades tampoco, ¿no es cierto? Porque hay menos gente, básicamente. Entonces, está bueno que la ley dentro de todo previó bastantes cosas. Artículos 23 y 24, nada importante. Artículo 25, acá subrayé. Ningún profesional farmacéutico, bueno, un poquito de lo que decía vos, podrá ser director técnico. Ningún profesional ¿Qué artículo? 25. El 25 lo que dice es que ningún farmacéutico podrá ser director técnico de más de una farmacia. Eso se repite un poquito, creo que en la 1606. Es un poquito para evitar el monopolio de que uno empieza a crecer económicamente, empieza a comprar las pequeñas farmacias y termina siendo dos personas dueños de todas las farmacias. Acá no tiene, quizás usted no lo ve como está en un sentido, pero en un pueblito donde hay 3 farmacias sí. ¿Me explico? 26, llamamos por el 26. Dice, toda vez que el director técnico de una farmacia deba ausentarse momentáneamente, esto también había con la ley que me pareció un poquito desfasado en el tiempo, ¿se acuerdan? Es muy parecido a ese artículo. Dice, solo podrá hacerlo por causas excepcionales y no reiteradas, cosa también muy ambigua. Después sigue bastante, pero quédense con esa idea porque aparte se repite, ya les digo, la 1606. Habla un poquito, lo que quiere la ley es que siempre esté o el farmacéutico o el director técnico presente en la farmacia. Y no es que ponga la farmacia y listo, están los empleados, están nosotros, ya está. La juntamos y ellos la atienden. No, que no sea tan así. ¿Qué pasa? Me están juntando Ah, perdón. Pensé que era más temprano. No, vi que me estaba... profesor, la semana que viene. ¿Qué pasa? Está bien, llegamos al 26. Quédense con esa idea. Nos faltan un par de artículos más, pero no son todos importantes. Así que la clase que viene la terminamos y si Dios quiere se las traigo impresas. Voy a tratar de marcármelo para que todos la tengan. Subrayan lo que anotaron hoy y terminamos de subrayar la... ¿Cuál es el número? Sí. La ley 17.565. Igual queda tranquilo que la clase que viene les traigo una nueva.